Vamos a estar hoy concluyendo el tema que estamos desarrollando, ¿no? en todos estos domingos. Estuvimos viendo la carta de Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito 1, del 7 al 9. ¿Se acuerdan? Vamos a estar haciendo un muy pequeño repaso para poder acordarnos de algunas cosas específicas, unas cosas que tenemos que entender por qué Pablo escribió estas cosas, ¿no es cierto? Una de las cosas que tenemos que entender es que la carta, tanto la carta de Timoteo como y la carta de Tito, ¿no? Uno fue Timoteo, estaba en Éfeso, y Tito estaba en Creta, ¿cierto? Tanto Éfeso como Creta se cree que fueron fundadas por aquellos creyentes que estuvieron una vez en Jerusalén, en Pentecostés, y cuando fueron esparcidos, los cristianos fundaron tanto Éfeso como Creta, las iglesias allí. Sí, en Hechos tenemos identificado, en Hechos 18-19, que en su segundo viaje misionero Pablo va a Éfeso, y ahí Timoteo se queda, pero no tenemos registrados en Hechos que Pablo haya ido a Creta. Solamente habla de Creta cuando Pablo fue encarcelado y tenía que ir a Roma, pero iba como preso y pasaron por Creta. Pero no hay algo específico que quiere en Hechos que diga que Pablo estuvo ahí en Creta y que dejó a Tito. Solamente lo tenemos en la carta de Tito. Entonces, eso es importante para poder ver cómo después de su encarcelamiento, Pablo le escribe tanto a Timoteo y le escribe a Tito. Ahora, ¿cuál era el propósito de las cartas? Busquen en Primera de Timoteo 1:3 al 4 para ver el propósito de estas cartas. Y después vamos a ver Tito 1:5. Tienen Primera de Timoteo 1:3 al 4. El que lo tiene lo lee. Yo después lo voy a leer en la versión de las Américas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Bien, ¿qué dice Tito 1:5? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bien, en la Biblia de las Américas, la traducción que se hace, dice: como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y también en la versión de la Biblia de las Américas, Tito 1:5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que quedaba y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces, uno de los propósitos que dejó Pablo a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta en Éfeso era para que instruyera a algunos que no enseñaran doctrinas. Había en ese lugar personas que se habían colocado como pastores y ancianos y estaban enseñando diferentes cosas. Entonces él tenía que reacomodar eso y él instruir para que pueda poner ancianos, pastores, diáconos
tenemos en la carta de Timoteo. Y Pablo deja a Tito en Creta, dice, para que pusieras en orden lo que queda y designaras así ancianos en cada ciudad que te mandé. Creta era una isla aproximadamente como con 100 ciudades, ¿no es cierto? Dice en Hechos 10:20 al 22, nosotros podemos ver que esto era algo normal para Pablo, ¿no? El establecer ancianos en cada ciudad. Hechos 14, del 20 al 22, dice, pero rodeándole los discípulos, hubo ahí un altercado, en los versículos anteriores lo pueden ver. Dice, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El 23 dice, y constituyendo ancianos en cada ciudad y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien había creído. En ambos casos, Pablo le manda tanto a estos siervos del Señor, Timoteo y Tito, a que establezcan ancianos y les dio instrucciones claras de cómo debían ser sus cualidades. Nosotros, como veíamos, ¿no? 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y Tito 1 del 7 al 9, podemos ver los no y los sí, las cualidades que deben tener los ancianos. Nosotros lo estuvimos viendo, como lo tenemos acá en el pizarrón para acordarnos, los sí eran irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, amable, apacible. ¿Qué más dice? ¿Qué más? 16 cualidades tenía que tener en los sí, estos ancianos obispos. Y lo que no debían tener era no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, no avaro, no un neófito, no soberbio, no iracundo. Esas eran las cualidades que debían tener aquellos que iban a estar guiando y consolando y enseñando a la grey de Dios. También se dijo en las predicaciones anteriores el objetivo de estas cualidades. ¿Cuál era el objetivo de estas cualidades? Veamos cómo Pablo les escribió y les exhortó también a Timoteo y a Tito, que en ese momento ellos eran los dirigentes tanto de Éfeso como de Creta. Veamos lo que Pablo le dice a Timoteo primeramente. 1 Timoteo 4:12. Que dice 1 Timoteo 4:12, para ver el objetivo de la cualidad. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bien, ¿se dan cuenta? En ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A Tito, ¿qué le dice en Tito 2, del 7 al 8? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bien, lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable,
a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de vosotros. Entonces, las cualidades que debe presentar, las cualidades que debían presentar en ese entonces, y lo que deben presentar, ¿no es cierto?, los ancianos, pastores o aquellos que van a ser encargados, estas cualidades, el objetivo principal es de ser ejemplo a la iglesia. Ellos deben ser ejemplo en todo. Esa es una de las responsabilidades primordiales de un pastor o de los ancianos. Pedro en su primera carta dijo más o menos lo mismo a los pastores o ancianos. Veamos primera de Pedro 5. Recuerden que estamos haciendo un repaso de esto, ¿no? Primera de Pedro 5 del 1 al 3. Léanlo ustedes en la versión de... Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bien, dice la Biblia de las Américas, más o menos muy parecido, dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, Pedro, testigo ocular de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. El temor de Dios que tiene que haber en los ancianos y pastores. Hermanos, dice acá que fue confiado. O sea, Dios confía una parte de su rebaño a siervos que Él dota con dones. Como lo vimos en Efesios, ¿se acuerdan? En Efesios 4. Él es el que da esos dones y capacita a esas personas para confiarle un puñado de gente para estar pastoreándolo, alimentándolo, cuidándolo, exhortándoles. Es Dios. Entonces, sobre todas las cosas, también Pedro le dice a los ancianos que deben ser ejemplo. Entonces, esto nos tiene que entrar en la cabeza. Tenemos que ser ejemplo o aquellos que van a ser... Es más, nosotros lo hemos dicho aún en la radio o también en las predicaciones. Todos tenemos que tener estas cualidades. No solamente los que van a estar gobernando la iglesia o pastoreando la iglesia, sino todos deben anhelar esto. ¿Por qué? Porque todos estamos yendo y cada vez nos estamos pareciendo más a Cristo. Y todas estas cualidades Cristo las tenía. Pero el anciano o el obispo ya debe tener una madurez. ¿Cierto? Entonces, ¿ser ejemplo de qué? Ser ejemplo en toda esta lista que nosotros vimos. Ser ejemplo en las cosas que no hay que hacer. Entonces, esa es la característica de un anciano o un pastor. Pablo, también lo podemos ver, Pablo sí, y otros, ¿no? Se presentaban a sí mismos como ejemplo para los cristianos. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 4:6. En 1 Corintios 4:6. Otro busque Filipenses 3:17. Otro busque 1 Tesalonicenses 1:7. Y yo voy a leer el último, que es 2 Tesalonicenses 3:9. 1 Corintios 4:6. 4:6, sí. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Bien, Filipenses, ahí tenemos presentándose Pablo como ejemplo. Filipenses 3:17.
¿Quién lo tiene? Hermano, sé imitador de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fíjense, ¿cierto? El pensamiento de Pablo no fue un capricho de escribir esta carta, sino que él mismo ya estaba viviendo lo que él ha escrito en Timoteo y Tito. En 1 Tesalonicenses 1:7. 1 Tesalonicenses 1:7. ¿Qué De dice? tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Bien, y 2 Tesalonicenses 3:9 dice, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Siempre presentándose como ejemplo. El autor de los Hebreos dice algo muy parecido, también en Hebreos 13:7, algo muy parecido con respecto a este tema. ¿Qué dice Hebreos 13:7? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Bien, la Biblia de las Américas lo traduce, dice, y considerando el resultado de su conducta, considerando el resultado de su conducta, imitar su fe. Entonces, siempre estamos hablando de ejemplo, Cuando Pablo llamó a Timoteo, ¿no? Cuando llamó para que lo acompañe, lo hizo porque él escuchó y vio que era un joven que tenía esas cualidades y que era apto para acompañarlo en sus viajes misioneros. Veamos lo que dice en Hechos 16, del 1 al 2. Dice lo siguiente. Busquemos, ¿ya lo tienen? Después llegó a Derbe y a Listra, y había allí ciertos discípulos llamados Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban mucho testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Bien, el Nuevo Testamento Peshita dice lo siguiente en el capítulo, en el versículo 2, dice, y de quien todos los discípulos de Listra y de Iconio daban testimonio. Eran testigos de lo que era Timoteo. Entonces Pablo vio esas cualidades y Pablo lo comienza y lo lleva a sus viajes misioneros. Eran cualidades que Pablo veía. ¿Se acuerdan de ese acontecimiento con Juan Marcos? Pablo se enoja. Y ahí donde hubo una discusión entre Bernabé y Pablo, porque se enojan con Juan Marcos, aun porque le decían que era cobarde. Hay una disolución que se pelea Bernabé con Pablo y se separan y cada uno toma su lugar y Bernabé lleva a Juan Marcos. ¿No? Pero, ¿por qué? Porque Pablo no veía las cualidades que debía tener un siervo del Señor para cumplir esa obra, la obra misionera. Pero después Pablo se acuerda de Juan Marcos y dice, tráeme a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Dice, ya Juan Marcos, cuando lo llevó Bernabé, Juan Marcos ya estaba preparado, capacitado, moldeado y cumplía esas características. Y Pablo le dice, tráeme, porque me es útil para el ministerio. Ahora vamos a ver las dos cualidades que nos quedaron, ¿no? Para ver a aquellos hombres que aspiran al pastorado o a ser ancianos. En 1 Timoteo 3, 6 al 7, ¿quién lo lee? 1 Timoteo 3, del 6 al 7. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien, entonces, nos había quedado no un neófito y no, que tenga buen testimonio. ¿Dónde está? Acá, buen testimonio. Vean que tiene. Buen testimonio y no un neófito. Bien, dice
ahí la palabra neófito, esto es un recién nacido o recién convertido, una persona que recientemente ha llegado a la fe, un recién plantado. MacArthur dice en su libro Distintos por Diseño, en la página 118, dice lo siguiente, lo voy a leer textual. Dice, el vocablo griego neófito significa recién plantado. Un anciano no debe ser recién convertido ni recién bautizado. En su lugar debe ser alguien maduro en la fe, puesto que la madurez es relativa. El criterio de la madurez varía de congregación en congregación. Pero la cuestión es que un anciano debe ser más maduro espiritualmente que el pueblo que dirige. Está bien explicado esto porque la madurez, como decía acá, ¿no? La madurez dice que es relativa y varía de congregación en congregación. Lo tenemos exactamente en las dos cartas. Pablo se lo dice a Timoteo, no se lo dice a Tito. Porque la congregación de Creta eran nuevos. Entonces, no podía decirle Pablo que no sea un neófito, porque casi todos eran nuevos. Pero tenía que buscar entre ellos el que era espiritualmente maduro más que la congregación. ¿Se entiende? Entonces, la madurez varía de congregación en congregación. El tema es que debe ser más maduro espiritualmente que el pueblo al que dirige. Martínez, en su libro de curso de formación teológica evangélica, en la página 44, si a ustedes les interesa y lo quieren buscar, dice lo siguiente con respecto a un neófito. Dice, se necesita un mínimo de tiempo y de formación, con las consiguientes experiencias duras, para llegar a un grado aceptable de madurez. Cuando Pablo instituía ancianos en las iglesias, Pablo no lo hacía inmediatamente, sino Pablo, capaz que en su segunda visita, ahí establecía los ancianos. Podemos verlo esto en Hechos 14:23. Obviamente esto estaría bueno que después ustedes lo lean y vean todo el capítulo 14 para poder entender ese contexto, ¿no? Y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Era su segundo viaje misionero. Y ahí Pablo constituyó recién ahí ancianos en cada iglesia. A mí me gusta cómo Henry se lo explica, esta palabra recién plantado, porque empieza a hilvanar las cartas de Pablo y aún un dicho de Jesús. Ese recién plantado. Tengamos esa en mente. Una persona recién plantada, una plantita recién plantada. Dice Henry, ¿no? La iglesia es el campo de Dios. En 1 Corintios 3:9, dice, ¿lo quieren? 1 Que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. No, 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El Nuevo Testamento Pellita dice cultivo de Dios. Fíjense cómo lo trata Pablo a la iglesia de Dios. Un campo, somos labranza, cultivo de Dios. Cada creyente, dice Henry, ¿no? Cada creyente, dice, son como sus plantas. En el versículo 6 del mismo, en la misma carta, ¿no? De 1 Corintios dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y fíjense cómo va asociando ese neófito, ese recién plantado, esa recién plantita que Dios ha puesto en la congregación. Cómo necesita esa planta crecer. Cómo necesita ser fortalecida. Y Jesús es una ilustración con sus discípulos y con nosotros, obviamente, que es
interesante también. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Entonces, esa persona que está injertada, una nueva persona que está injertada en Cristo, es un neófito todavía. Es chiquito, es un brotecito. Entonces, no podemos, dice Pablo, poner a un neófito, a una plantita recién plantada. Fíjense que no es porque es un desprecio de parte de Pablo, sino es un cuidado de parte de Pablo. Porque esa plantita necesita ser cuidada. ¿Por qué? Porque Pablo tenía también en mente lo que escribió a los Corintios. Esa plantita es de Dios, porque es el cultivo de Dios y lo debemos cuidar. ¿Se dan cuenta? Por eso no importa acá la edad que tenga una persona que llega a Cristo, puede ser joven o puede ser un adulto. Ambos deben crecer en el Señor y llegar a una madurez tal que se pueda comprobar. Mis hermanos, todo esto, a todos nos concierne. ¿Por qué? No solamente al que va a presidir la congregación, sino todo el cuerpo de Cristo debe alcanzar ese grado de madurez. Absolutamente todos. Por eso, cuando Pablo le dice a Timoteo y a Tito que debía buscar e instituir ancianos y pastores, ellos estaban capacitados ya para hacerlo porque cumplían esos requisitos. Ahora, cuando una congregación es nueva, por ejemplo como esta, todos primeramente tenemos que pensar y tenemos que ver que debemos apuntar a esto para no señalar con nuestro dedo a aquellos que han de dirigir una congregación. Entonces eso me mantiene a mí en humildad y voy a tolerar muchas veces. ¿Entiende? Bien, ahora, ¿por qué no debe ser un neófito o una planta recién plantada? Una planta recién plantada. Dice 1 Timoteo 3:6. Dice, no un neófito, dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 1 Timoteo 3:6. La Biblia de las Américas dice, y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Esa sería una mejor traducción. Nosotros lo que debemos recordar, tenemos siempre que meternos en el contexto en que se encontraba Timoteo y Tito. Y especialmente en donde estaba Timoteo, porque esto se le escribe a Timoteo. En Grecia y ahí en Éfeso había muchos filósofos dando vuelta. Había muchos oradores dando vuelta. Eran gente capacitada, gente elocuente en su hablar. Entonces, muchas veces cuando venían a Cristo, ellos podían tranquilamente aprender un par de cosas y con su elocuencia podían confundir a la congregación. Pero no confundirlas diciendo cualquier palabra, sino confundirlas con decir, wow, este tipo sí puede estar y puede ser pastor. Y se olvidaban ellos que era un recién plantado. Era un recién plantado. Por eso Pablo tuvo que hacer esa distinción. Y decirle, ojo, no un neófito. ¿Por qué? Porque se puede envanecer. Que es lo que muchas veces ha pasado. Yo me acuerdo cuando, yo creo que tenía 18 años, cuando estaba en el ministerio de jóvenes. Y lo peor que podían haber hecho es poner jóvenes realmente al ministerio de jóvenes y muchas veces dirigir la congregación entera en las reuniones y todo. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentíamos realmente como que la teníamos clara
y todos los demás no sabían nada. Eso era envanecerse. También recuerdo cuando, no me acuerdo qué teníamos, 25, cuando nos mandaron a Sierra, más o menos. Cuando recién nos casamos con Romina, nos enviaron a Sierra de la Ventana a atender una congregación. Y fue lo peor que pudieron hacer. Gracias por la misericordia de Dios, y a través de un libro que estábamos leyendo, nos dimos cuenta y nosotros nos dijimos, ¿qué estamos haciendo acá? Nosotros no podíamos estar ahí porque nosotros nos habíamos envanecido por ser recién plantados, por no tener esa madurez para llevar adelante una congregación. Entonces, ese es el peligro que uno corre, es el orgullo de que cayó el diablo. Es muy peligroso. Nuevamente voy a repetir, no es que Pablo era un perverso que no quería que nadie esté frente a una congregación, sino Pablo pensaba en cuidar a esa persona y sobre todas las cosas, la grey de Dios. Recordemos lo que Pedro decía, es Dios confía un pequeño pueblo a hombres que incapacitan. Entonces es temor de Dios tiene que caer sobre aquellos hombres. Calvino, en su comentario de Primera de Timoteo, dice acerca de por qué no colocar a un neófito en el ministerio. Él dice lo siguiente, ¿por qué no colocar a un neófito en el ministerio? Dice, y escúcheme, dice, porque el neófito no solo tiene un fervor impetuoso y una firme osadía. Cuando uno recién se convierte, se quiere comer el mundo, sale a predicar, sale a hacer esto, y nos vamos, y capaz que alienta la congregación, vamos, con todo, pero es fervoroso. El camino, o sea, no es que está mal, dice, no es que está mal, tiene ese fervor impetuoso y una firme osadía. Dice, sino que también se hincha de una tonta confianza, como si pudiera volar más allá de las nubes. Por consiguiente, no sin razón, ellos son excluidos del honor del episcopado, hasta que en el curso del tiempo su orgulloso temperamento sea subyugado. Eso es lo que decía Calvino. Fíjense la sabiduría que hay en estos hombres. Esta es una sabiduría de parte de Dios, cuidando a aquellas personas. Esto es lo que a nosotros nos tiene que traer realmente una confianza, es decir, que tenemos un Padre que nos ama, nos cuida, nos protege y no nos quiere que nos hagamos daño. Y en eso nosotros tenemos que estar atentos y estar atentos nuestros oídos a escucharlo a Dios y a prestar atención de lo que Él nos está diciendo. La palabra envaneciéndose tiene un significado interesante. Hace referencia a envolver con humo. También hace referencia a inflarse. Por eso lo que decía el comentarista de Calvino y otros comentaristas también hablan de una humareda. Esto me hacía recordar a lo siguiente. Yo me acuerdo cuando éramos chicos y andábamos por ahí, por el campo, no sé por dónde andábamos, con mi hermano ahí por el arroyo de la barría, y queríamos hacer fuego. Cortábamos ramas, pero todas esas ramas estaban verdes. ¿Y qué pasa cuando hay unas ramas, un montón de ramas verdes, y queremos prender fuego? ¡Humo! ¡Humo! Bien, así es lo que pasa con el nuevo convertido, con aquel neófito que queremos poner en el ministerio. Realmente genera mucho humo. Tiene esa capacidad, tiene ese ímpetu, pero se va a embotar su entendimiento y va a caer en congregaciones, va a caer en lazos del diablo. Así es el creyente nuevo. Este es el peligro que uno corre al darle un
cargo que todavía no está preparado, no está maduro para llevarlo a cabo. La arrogancia, el orgullo puede ser trágico, no solo para la congregación, sino también para su vida. Y nuevamente, ya lo repito, es Dios cuidando a sus plantas, a su grey, a sus ovejas. Es Dios amorosamente cuidándonos. Y Pablo tenía eso en mente. Es más, Pablo le hace saber a Timoteo que aquellos que enseñaban otras cosas están envanecidos y no saben nada. Lo tienen en la primera carta también de Timoteo 6:4. Fíjense en primera de Timoteo 6:4. Dice lo siguiente: está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. La misma palabra que le produce a un neófito de envanecimiento, esto son lo que produce, dice, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, dice, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Es la misma palabra que usa Pablo en 1 Timoteo 3, lo que le ocurre a un recién plantado, a un inmaduro espiritual. También vamos a ver un ejemplo de personas que todavía eran inmaduras, ¿no?, para llevar a cabo un ministerio, pero que estaban en preparación. Obviamente vamos a estar viendo a los discípulos de Jesús. Cuando nos vamos a estar viendo en Lucas 24 al 27. Lucas 22, del 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bien, obviamente sigue el contexto, pero esto aplica a lo que estamos hablando. Cristo vino a servir. Ejemplo nos dejó para seguir sus pisadas. Yo voy a leer Mateo, más o menos pasa exactamente lo mismo. Mateo 20, del 20 al 28. Para más o menos recordar este acontecimiento. Era que la madre de los hijos de Zebedeo le pide a Jesús, dice: ay, que uno de mis hijos se siente a mi derecha y otro a mi izquierda. Señor, o sea, le estaba pidiendo esas cosas a Dios, no, al Señor Jesús, perdón. Dice, Él les dijo, dice, en el versículo 23, Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío dar, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Y fíjense lo que pasó con los compañeros. Dice, cuando los 10 lo oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Obvio. Se enojaron. Como acá habíamos leído recién en Lucas. Se enojaron. Porque todos quieren estar en lugar de preeminencia. Se enojaron. Dice, entonces Jesús, llamándolos, los reúne a estos que el mismo Jesús estaba capacitándolos. Ya fíjense que Jesús lo estaba formando, lo estaba madurando para llevar a cabo el ministerio apostólico. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y las que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro
acá dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo de Cristo. Sobre todas las cosas, uno debe servir. Servir, servir. Una de las características de la madurez es la humildad. Es la humildad. A medida que nosotros vamos conociendo y entendiendo a Dios, su grandeza, su santidad, su justicia, su misericordia, su amor, su gracia, cuando vemos a un Dios grande, nos ubicamos en nuestra posición. Y nos damos cuenta que somos criaturas que necesitamos de Dios. Nos damos cuenta que somos finitos y necesitamos depender de Dios. Y eso nos lleva a servirnos humildemente de corazón, porque vemos la grandeza de nuestro Dios. Porque cuando nosotros nos comparamos con el Hijo de Dios, que dejó su gloria para hacerse esclavo, siervo y morir, a nosotros no nos debe quedar absolutamente nada de orgullo. Porque Dios no necesitaba nuestro amor. Dios estaba enteramente completo en su amor y en su Trinidad, en su vida. Él era perfecto, no necesitaba amor. Pero Él quiso darnos de su amor. Él quiso mostrar, dice el pastor Suger, mostrar un atributo que todavía las personas no habían conocido. Es su misericordia, su gracia. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos humillamos. Y cuando nosotros vemos eso, somos humildes y no podemos envanecer. Siempre debemos ver a Jesús. Siempre debemos ver su obra y cómo Él caminó, para que nosotros volvamos y tengamos los pies en la tierra. Pedro, uno de los que participaba en esa discusión, porque pertenecía a los 12, aprendió esa lección. Y él pudo escribir en su primera carta, 1 de Pedro 5:12, lo siguiente, dice: apacentar la grey de Dios, pues que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, dice Pedro, pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os encargará cuando fuere tiempo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro había entendido lo que había sucedido cuando ellos discutían quién iba a ser el primero en el reino de Dios. Él entendió esa lección. Él entendió que solamente la humildad se tiene que ejercer para poder ser un buen ministro de Dios, un buen siervo de Dios. Así que tenemos realmente bastante para ver qué es un neófito, qué es un recién convertido, qué es lo que le sucede a ellos. Mis hermanos, nosotros somos frágiles como los demás. Todos somos frágiles y dependemos y necesitamos
imperiosamente depender de la gracia de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hablamos, es por la gracia de Dios. Si nosotros hacemos algo bueno, es por la gracia de Dios. El Señor Jesús fue claro al decirle a sus discípulos cuando los envió en esa misión de los 12. En Mateo 10, 28 dice, de gracia recibisteis, y Él impartió dones ahí para que puedan echar demonios, sanar de enfermos. De gracia recibisteis. Dar de gracia. Todo, absolutamente todo lo que tenemos es por gracia. El pastor Oscar Arocha, de la Iglesia Bautista de la Gracia en República Dominicana, dice en su libro El oficio pastoral y su obra, en la página 62, dice lo siguiente. Según el pasaje, la razón para esto es que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Lamentablemente yo he visto a jóvenes, hombres jóvenes, que han sido elevados antes de tiempo y han caído en esa trampa del orgullo. Si un recién convertido es colocado en una posición de liderazgo en la iglesia, estará expuesto al peligro de caer en el orgullo carnal. Este hombre debe de haber pasado por una experiencia cristiana suficiente para haber sido humillado de vez en cuando. Haber podido experimentar algo de la profundidad del engaño de su corazón. Haber experimentado algo de lo que es la lucha y la batalla de la guerra espiritual. Y la gran necesidad que tiene el creyente del sostén en las tribulaciones. De lo contrario, dice Arocha, le falta la humildad necesaria para mantenerse humilde en esa posición. Y tiene el peligro de que se envanezca. Y el peligro es que en su elevación en un oficio pueda traer condenación a su alma. Eso es amor, mis hermanos. Eso es cuidar a una persona. Y esto realmente es muy importante. Y nuevamente Pablo no es que no quería que aquellos que anhelaran este oficio, no es que no quería que lleguen, sino que los cuidaba. Es más, Pablo alienta a esas personas. Pablo, en 1 Timoteo 3:1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No le está diciendo, vos sos un loco. Dice, buena obra desea. Pero, ¿se acuerdan? Pero no hay que apresurarse. Si nosotros comenzamos a ver la vida de Pablo, ni aún Pablo se apresuró en predicar el Evangelio. Cuando Pablo se encuentra con el Señor y es llevado a Damasco y se encuentra ahí con un discípulo, Pablo estuvo tiempo antes de comenzar a predicar el Evangelio. Aunque el hecho dice que enseguida predicaba a Cristo. Pero la conversión de Pablo más o menos fue entre el año 33 o 34 después de Cristo. Y el tiempo que pasó Pablo, ahí dice que fue al desierto arábigo. Y los eruditos dicen que antes que Pablo comenzara a predicar, pasaron 3 años que fuera efectivo su ministerio. Es más, también dice que pasaron después de esos 3 años en Tarso, después de esos 3 años, pasaron entre 8 y 10 años cuando Bernabé lo fue a buscar a Tarso para llevarlo a Antioquía para hacer su primer viaje misionero. 13 años para comenzar su ministerio. Mis hermanos, Pablo era fariseo de fariseos. Pablo hacía prosélitos. ¿Qué era eso? Buscaba personas que se afilien al judaísmo. Pablo estaba acostumbrado a hacer todos esos viajes que él después comenzó a hacer. Pablo viajaba por todo el mundo haciendo prosélitos, pero Dios lo tuvo 13 años aprendiendo y que sea maduro y que no se inflame. Me encanta cuando Pablo habla y que Dios lo lleva a ver, que dice que fue hasta el tercer cielo
conoce el amor de Dios. Dice, y me fue dado un aguijón para que no me envanezca, para que mi orgullo no crezca. Un aguijón le fue dado, que oró 3 veces y dijo, bástate mi gracia, le dice Dios. Eso es lo que hace Dios. Nos cuida y cuida su congregación. Es su congregación y eso nosotros no nos debemos olvidar. Entonces es mejor esperar y madurar antes de ser tentados y lastimados. No es solo ser elocuentes en la predicación o en el conocimiento. Esto es parte, sino hay que ser ejemplo en todo. Sino ejemplo en todo. ¿Qué más dice Pablo a Timoteo con respecto a la aspiración al pastorado? 1 Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazos del diablo. La Biblia de las Américas dice lo siguiente, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Fíjense que dice, también es necesario. También es necesario. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos lleva al principio de las cualidades. Irreprensible. También es necesario ser irreprensible. La palabra bueno es honorable, respetable, bueno a los ojos, agradable a la vista. Eso es lo que significa bueno. El pastor o anciano debe tener una buena reputación, comprobable para con los de afuera. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser comprobable? Mis hermanos, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué tiene que ser comprobable? Porque fuimos creados para buenas obras. Ahora, ¿para qué? Para que cuando vean nuestras obras, glorifiquen a Dios. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fuimos creados por Dios para buenas obras, para que Él sea glorificado. Lamentablemente muchos ministros son mal vistos en el mundo y muchas veces con razón. Por ejemplo, si trabajan bajo patrón, muchas veces su carácter demuestra todo lo contrario a lo que la palabra enseña. Pablo le dice a Tito 2:9, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Cuántos ministros que tienen trabajos seculares actúan de esta manera? Y esto nos compete a todos, porque no solo es aquellos que van a ser ancianos o pastores, sino todos, porque todos fuimos creados para buenas obras, para que lo glorifiquen a Dios cuando vean nuestras obras. ¿Cómo nos comportamos delante de nuestros patrones? Delante de la gente. Eso no debe ser así realmente. Y tal persona queda descalificada literalmente de la obra. También podemos leer toda la carta de Efesios y Colosenses, ¿no? Para ver cómo un cristiano debe vivir. De igual manera, los empleadores cristianos que maltratan a sus empleados, no les pagan lo que les corresponde y muchas veces sus empleados son inconversos. ¿Cómo nos exhorta Pablo con respecto a nuestro comportamiento en el mundo? ¿Cómo nos exhorta Pablo? En Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien
En 1 Tesalonicenses 4:11 dice, 1 Tesalonicenses 4:11 al 12, dice, y que procuréis tener tranquilidad, dice, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Fíjense cómo nos debemos comportar. Es más, Pablo le dice en la segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 3:2 al 3, fíjense y presten atención, ¿qué es lo que somos para el mundo? Vosotros, dice, sois nuestras cartas, segunda de Corintios 3:2 al 3. Vosotros sois nuestras cartas, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, redactadas por nosotros, no escritas con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Todos somos cartas abiertas a los ojos del mundo. Ahora, ¿cómo me ven? ¿Cómo me leen? ¿Cómo van así como me ven a mí, ven el Evangelio? Así como me ven a mí, revela mi corazón, lo que hay en mi corazón. Ahora, ¿cuánto más aquel que aspira a ser pastor o anciano? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo leen su vida? Obviamente que esto no quiere decir que todo lo que digan de nosotros es verdad, porque van a hablar mal de nosotros, pero Jesús decía, mintiendo. Dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Muchas veces van a mentir y van a hablar mal de nosotros, pero mintiendo. Pero Pablo, cuando le escribe a Timoteo, él toma muy en serio esto, muy en serio. Debemos mirar a aquel que aspira a ser pastor o anciano, cómo se mueve con las personas de este mundo. No es poca cosa, el mundo nos ve. Obviamente que, como repito, no es solamente para aquellos que aspiran pastorado o el anciano, ser anciano, sino para cada miembro de la congregación. El mundo nos ve. Y así es como van a ver el Evangelio. Mis hermanos, todos fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. En conclusión voy a leer lo que MacArthur dice, ¿no es cierto?, en su libro Distintos por Diseño, en la página 119. Dice, el carácter piadoso de un anciano no debe manifestarse solo en la iglesia y en su hogar. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. Sigue diciendo, un hombre escogido para dirigir la iglesia debe tener una reputación en la comunidad en la que concierne a la justicia, el amor, la amabilidad, la generosidad y la bondad. Todos no estarán de acuerdo con su teología. Seguramente tendrá que enfrentarse al antagonismo cuando tome una postura firme por la verdad de Dios. Sin embargo, dice MacArthur, los que están fuera de la iglesia tienen que reconocerlo como un hombre de impecable reputación. Sigue diciendo, todo cristiano, tiene que tratar con algún grado de visibilidad. Y las personas necesitan ver vidas limpias. Puede que no estén de acuerdo con sus creencias, pero necesitan ver su carácter piadoso. Mis hermanos, Satanás sabe esperar.
va a esperar, y va a esperar, y va a hacer caer a algún cristiano. Aquellos que aspiran a ser pastor o anciano deben cuidarse, deben velar, como decía Pedro, deben orar, pero deben orar por ellos y por la iglesia. Ser un ministro de Cristo es lo más honrado que puede existir, más que todas las cosas, pero hay cualidades que cumplir, son altas, porque el honor de Cristo y de su iglesia está en juego. Realmente es mejor esperar, ser paciente y dejarse ser moldeados por el divino poder del Espíritu Santo. Y una vez moldeado, como la iglesia en Antioquía, orando todos juntos, escucharon la voz del Espíritu Santo cuando pronunció en Hechos 13:2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Realmente debemos y realmente que seamos salvos en nuestra elección. Es Dios y es la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres misericordioso y podemos ver tu gran amor